encabezados por la doctora Ana María Quijano, quien esta tarde nos acompaña, es nuestra subrectora médica de las clínicas del Country y La Colina. Asimismo nos acompaña la doctora Carolina Guarín, jefe de medicina crítica y trasplante renal. Además, tenemos el honor de contar hoy con la presencia de nuestro ponente invitado, quien nos compartirá su conocimiento, el doctor Javier Mozo, quien es médico adscrito a la clínica del Country. Sin más preámbulo, le doy la palabra a la doctora Quijano. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todos. Para mí es un gran honor darles la bienvenida a este webinar en cabeza de la doctora Carolina Guarín y el doctor Mozo. Como siempre, este equipo de cuidado intensivo de trasplante, siempre preocupado por el tema de la educación continuada, de lo importante que son estos eventos. Entonces, de verdad, los felicito, que los sigan haciendo, que les demos la importancia y pues, a todos los participantes una bienvenida, de verdad. Disfrútenlo, aprovechen estos eventos y doctora Guarín y doctor Mozo, adelante para no quitarles más tiempo. Mil gracias, doctora Quijano, y de verdad para nosotros valiosísimo que ustedes estén con nosotros y nos sigan apoyando en estos eventos académicos. Y bueno, a todos mil gracias por estar aquí. Hoy tenemos un webinar muy importante, hablamos de donación en vida. Pero antes de darle la palabra al doctor Mozo, quería contarles si sabían que según reportes del Instituto Nacional de Salud, en Colombia 2023 hay más de 43.000 pacientes con falla renal en diálisis, lo que significa que tenemos un déficit muy grande de pacientes para trasplante y necesitamos órganos. A diciembre del 2022, el trasplante donante cadavérico renal llegó a 588 en Colombia y el trasplante donante vivo a 234, con un total de trasplantes renal en Colombia de 822 trasplantes a diciembre del 2022. ¿Qué pasa en la lista de espera? Los reportes del Instituto Nacional de Salud muestran que hay más de 3.663 pacientes en lista, pero hay de riñón 3.328 aproximadamente, de hígado 177, de pulmón 55, de corazón 48, sin contar aún más los que necesitan 2 o más órganos. Así que hoy vamos a hablar un poco de lo que podemos cambiar, de lo que podemos hacer. Para eso necesitamos de ustedes, necesitamos de las donaciones, necesitamos de la gente, de que entiendan y de que entendamos cuál es el proceso del trasplante y del donante real. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el cual nos va a ilustrar el doctor Javier Mozo, que es cirujano especialista en trasplante de órganos, es miembro activo de la Asociación Colombiana de Trasplantes de Órganos y es cirujano de trasplantes de la Clínica del Country. Con una gran bienvenida y un gran honor para mí también presentarlo como compañera de trabajo. Doctor Mozo, bienvenido, muchas gracias. Y bueno, esperamos aprender mucho de usted hoy y que todos entendamos este valor de la donación y el trasplante. Bueno, muchísimas gracias, doctora Guarín, doctora Quijano, por sus palabras. A todos, bienvenidos. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes la información en aras de buscar que la problemática en trasplantes cada día se vuelva un proceso cada vez más rutinario y que la sociedad, desde el punto de vista colectivo, entienda que la escasez de órganos es una realidad, no solo en muchas partes del mundo, sino que la vemos de forma diaria e intensa en Colombia. Para entrar en el contexto de la problemática, como me antecedieron las palabras de la doctora Guarín, la escasez de órganos es una realidad, pero tenemos la posibilidad de, a través de diferentes estrategias, nosotros poder cada día aumentar ese déficit de órganos que hay
y una de las estrategias que tenemos es el tema del donante vivo. En cuanto a las causas de por qué hay esa escasez, pueden ser múltiples factores, no solo el tema de la escasez, sino el ingreso de los pacientes que se encuentran en falla de órgano terminal que puedan llegar a ser trasplantados. Son múltiples las variables, el porcentaje en los mejores escenarios son de un 20% de los que ingresan realmente a tener órganos para trasplante. En el contexto específico de trasplante, el escenario en trasplante con donante vivo es la mejor opción. No es que sea una opción, sino que realmente uno a los pacientes le debe brindar en medicina cuál es la mejor forma de solucionarle su condición de salud. El donante vivo ofrece unas posibilidades de obtener unos beneficios en el corto, en el mediano y en el largo plazo que supera al donante fallecido. El donante vivo, con las diferentes estrategias que hay para donante vivo. El escenario sobre el cual nos movemos cada día son más complejos. Nosotros, en busca de suplir ese déficit de órganos, empujamos un poco más los donantes, tanto en donantes fallecidos como en donantes vivos. Y el objetivo, sin lugar a dudas y fundamental en el cuidado de la salud, es poder permitir en la atención disminuir esos riesgos para mejorar la calidad de vida y la expectativa de los pacientes en falla de órgano terminal y en el caso específico de trasplante en falla renal crónica terminal. Cuando uno en el día a día desarrolla el trasplante renal, está sujeto a muchos factores de riesgos que nos ponen en una balanza hacia el resultado que queremos tener. El control de riesgos involucra un proceso que es profundo, expedito, es disciplinado, que contempla desde la evaluación preoperatoria, la parte de anestesia, la parte de cirugía y el cuidado postoperatorio y el cuidado del paciente posterior al trasplante para mantener la sobrevida del órgano trasplantado. Actualmente es muy difícil uno obtener una evidencia que sea equiparable. La medicina basada en evidencia en trasplantes está hecha en unos contextos que a veces no son los contextos que se pueden extrapolar para todas las situaciones. Es limitada extraer esas conclusiones de una evidencia que muchas veces es retrospectiva, es descriptiva y que involucra unas variables que son muy diferentes entre los grupos de trasplante. Termina siendo un proceso complejo de extraer esa evidencia. A veces nosotros como médicos de trasplantes nos toca utilizar no solo la medicina en la evidencia, sino poner a prueba la práctica clínica que es válida y basada muchas veces en conceptos de fisiopatología. Por eso el escenario del donante vivo, con las estrategias que les había comentado anteriormente, se generan unos escenarios y unos planes mucho más controlados para disminuir los riesgos y obtener los mejores resultados. Y fíjense ustedes cómo desde hace 20 años atrás, 10 años atrás, y la información disponible actualmente cada vez justifican el por qué el trasplante con donante vivo es la mejor opción, como se lo planteaba anteriormente. La sobrevida, esto lo conocen muchos de ustedes, pero la sobrevida al año, la sobrevida a los 5 años en donante vivo supera, inclusive la del donante vivo idéntico, supera a la del donante vivo no idéntico. Y son el donante fallecido es el que ofrece, digamos, las menores sobrevidas al año y a los 5 años. Pero tenemos, lógicamente, unos escenarios de riesgo. Nosotros, en el contexto del día a día, cuando uno desarrolla trasplantes, uno se encuentra que nos toca tanto a los receptores como a los donantes buscar trasplantarlos. Y es así cuando comienzan a haber factores. Tal es el caso de uno de los factores de riesgo a los cuales uno más se ve sometido al sangrado postoperatorio y sus resultados. Actualmente, los factores de riesgo más importantes para sangrado es el índice de masa corporal, aunque no es muy consistente el índice de masa corporal, y el otro factor de riesgo para sangrado es el tipo de donante. Y aquí vemos otros factores de riesgo asociados con los riesgos de sangrado. El tiempo de isquemia fría y como expandimos el pool de donantes hacia criterios expandidos, esos son factores de riesgo que cada día nosotros nos juegan en contra hacia tener hemorragia en el postoperatorio del trasplante.
Bueno, desde el punto de vista del donante, en el donante también se generan otro tipo de riesgos. Actualmente, digamos que las complicaciones, afortunadamente, en el donante vivo son muy bajas, son por debajo del 1, máximo hasta el 3%, y digamos que sangrados dentro de las clasificaciones que hay hoy en día, la laceración de algún órgano y el hilio posoperatorio, creo que realmente son las complicaciones o los riesgos a los cuales se somete el donante vivo, que son muy bajas. La mortalidad en donante vivo es menor del 0.03%, es decir, que tienen que salir más de, perdón, se cortó. Para que las complicaciones se presenten. Se necesitan operar más de 1.000 pacientes para que hayan realmente mortalidades importantes, o 10.000 pacientes para que haya mortalidades en donante vivo. Hay unos riesgos que son los riesgos vasculares. Los riesgos vasculares, las incidencias van del 0.5 al 3.5%, dependiendo de las series. Y los factores involucrados en esos riesgos vasculares son riesgos que son biofísicos y riesgos fisiopatológicos. Riesgos biofísicos asociados a la técnica, a las extensas disecciones en donantes con índice de masas corporales elevadas, a las torsiones, a múltiples arterias. Son factores biofísicos inherentes al receptor. Y los factores fisiopatológicos son las condiciones cardiovasculares o hemodinámicas que generan disminución en la perfusión que nos conlleven a la trombosis de las arterias. Los estados hipercoagulables, los tiempos de isquemias prolongados, los rechazos hiperagudos o vasculares acelerados que nos trombosen las arterias. El riesgo vascular sobre la trombosis venosa es variable. La incidencia va del 0.5 al 4%. Digamos que entre trombosis de la vena y de la arteria son muy parecidos los riesgos. También están sujetos a factores biofísicos y fisiopatológicos. En la vena, las angulaciones sobre todo de la vena, las compresiones extrínsecas por colecciones, por hematomas, por linfoceles, son factores de riesgo para la trombosis de la vena en el trasplante. Y los factores fisiopatológicos son los estados hipercoagulables, las extensiones de trombosis venosa profunda previa en los segmentos donde uno hace el trasplante. Actualmente también la evidencia apunta en los países donde hay donantes en asistolia, esos tipos de donantes se asocian a mayor trombosis venosa. La estenosis arterial la presentación puede ser en el mediano o largo plazo, no son presentaciones agudas. Las incidencias van de un 3 a un 12%. Hay dos tipos de estenosis de las arterias del riñón trasplantado, una verdadera estenosis de la arteria y una pseudoestenosis de la arteria renal. La verdadera estenosis se puede localizar en diferentes segmentos de la arteria, en la anastomosis, entre el donante y el receptor, un poco hacia arriba, hacia las arterias segmentarias, y puede estar asociada a isquemias periarteriales o a enfermedades recurrentes en el trasplante, como las enfermedades como la vasculitis de pequeños vasos. La pseudoestenosis de la arteria renal es una condición muy particular que está sujeta al receptor. La incidencia puede llegar hasta un 3% y básicamente está condicionada porque hay una disminución en el flujo de entradas de sangre al riñón trasplantado por enfermedades vasculares, enfermedades aortoilíacas en el receptor. Esa es la pseudoestenosis de la arteria renal. El otro riesgo a que se ve sometido el paciente, sobre todo el paciente que tiene enfermedades de base, es la trombosis de la arteria donde uno hace el trasplante. La enfermedad vascular previa, las infecciones, la diabetes, son factores predisponentes. El objetivo en la evaluación pretrasplante es poder uno establecer cuáles son los factores de riesgo en el receptor que pueden condicionar trombosis de las arterias. Si sucede de forma intraoperatoria la trombosis de la arteria ilíaca y que nos ponga en el riesgo la viabilidad de la extremidad, es importante hacer la exploración inmediata. Recuerden que el trasplante renal es un trasplante heterotópico que no va en la aorta directamente en la mayoría de los pacientes, sino que va en los segmentos ilíacos hacia las piernas.
La otra complicación en el receptor, desde el punto de vista arterial, son los pseudoaneurismas, que son pequeñas filtraciones a nivel de la anastomosis y están condicionadas por roturas parciales en la anastomosis. O puede suceder que con infecciones crónicas, sobre todo micóticas, generen cierto tipo de daños en las anastomosis arterial y generen un pseudoaneurisma. La otro riesgo a los cuales se ve sometido el paciente en el trasplante son los riesgos sobre las vías urinarias, sobre la vía urinaria. Se pueden presentar a diferentes segmentos de la vía del órgano donado y en la entrada hacia el receptor o inclusive en los segmentos del flujo de salida del receptor. Su incidencia va del 2 al 10%. La etiología más frecuente son por lesiones necróticas isquémicas en el ureter trasplantado, y los factores de riesgo para ello son la edad del donante, múltiples arterias en el riñón donado, las funciones retrasadas de los injertos también son factores de riesgo para complicaciones sobre la vía urinaria. Ahora, el lugar donde usualmente se presentan es en anastomosis uretero-vesical. Ese es el lugar más frecuente. Pero estar ubicado en otro sitio diferente a la anastomosis es secundaria a una isquemia del ureter, con necrosis del ureter. En esa vía urinaria, entonces, encontramos las fístulas urinarias. Los riesgos sobre el sistema vascular son menos frecuentes, pero son mucho más graves, lógicamente, porque condicionan la pérdida del injerto. Los riesgos sobre la vía urinaria generan mucha morbilidad. Su incidencia va del 1.8 hasta un 5%. Digamos que uno, cuando revisa la literatura, el trasplante renal, el índice total la incidencia total de complicaciones pueden llegar hasta a ser un 11, un 12%, pero la idea es poder disminuir esos porcentajes de complicaciones siquiera hasta máximo un 5% en busca de la calidad de la atención del servicio. Los factores de riesgo para las fístulas urinarias son las anastomosis no herméticas o cuando el ureter queda muy tensionado, los daños en el ureter distal, en el tercio medio, y generan, digamos, la fístula. Las imágenes diagnósticas nos ayudan mucho y digamos que la misma imagen en el diagnóstico nos orienta hacia cuál es el tipo de tratamiento que requiere la fístula de la vía urinaria. La estenosis, el otro riesgo sobre el cual estamos trabajando actualmente en trasplantes es el estenosis del ureter. Es la más frecuente, la estenosis. Su incidencia va del 0.6 hasta el 10%. Tempranas son por factores perioperatorios, que cómo se orienta el ureter, qué tan largo queda el ureter. Y la tardía, se puede presentar la estenosis de los ureteres, se pueden presentar de forma tardía, pero son más asociados a infecciones por poliomavirus, por aterosclerosis generalizada en el receptor, o a rechazos en el mediano y largo plazo. Generan estenosis del ureter. Las proximales o distales, el tratamiento, dependiendo la ubicación y el tipo de estenosis y la longitud de la estenosis, requiere tratamiento ya sea endoscópico con dilataciones, o si el segmento es mayor de 2 a 3 centímetros, requiere resección y nuevamente reconstrucción de la vía urinaria con las diferentes posibilidades que podamos hacerla. Las colecciones, el otro contexto sobre el cual nos movemos en trasplantes son las colecciones líquidas. Las colecciones líquidas pueden ser infraaponeuróticas. Realmente las supraaponeuróticas son más complicaciones de la herida quirúrgica. Se clasifican básicamente en la sintomatología, y muchas de los síntomas que generan nos orientan mucho hacia cómo se debe categorizar el tipo de colección y cómo se debe manejar ese tipo de colección. Las complicaciones se clasifican básicamente si comprometen el sistema vascular o el de la vía urinaria. La composición es una forma diferente de clasificarlos. Pueden ser de linfa, pueden ser de sangre, pueden ser de orina o pueden estar sobreinfectadas. Y esta es como una forma de entender, porque
hay unas colecciones líquidas que son difíciles de clasificar realmente, y sobre todo que nos sirva esa clasificación para obtener una estrategia de manejo. En el caso de estas colecciones líquidas agudas y colecciones, las que no logran ser urinomas o hematomas como tal, terminan siendo linfoceles. Esos linfoceles, cada quien, digamos, le da su apreciación y es muy subjetivo dependiendo del escenario donde se está moviendo el tema del trasplante, y realmente llegar a un consenso hacia cómo se deben clasificar y cómo se deben manejar está en construcción. La forma más frecuente de hacerlo es básicamente en cuanto a qué tantos síntomas genere y qué tipo de tratamientos son los que hay que hacerle. En este caso, en el caso del linfocele, van de menor a mayor grado, grado A, grado B y grado C, y si requieren o no tratamiento quirúrgico y si recurren o no en el receptor. La herida quirúrgica se ve sometida a cierto tipo de riesgos. Los riesgos no infecciosos son básicamente secundarios a reoperaciones, a trasplantes, a segundos, a terceros trasplantes, a pacientes obesos o al esquema de inmunosupresión que lleva el paciente en el posoperatorio. La disencia cutánea, las colecciones cutáneas generan escasa, digamos, morbilidad y el paciente se maneja de forma ambulatoria. El otro riesgo en el trasplante a los cuales nos vemos sometidos es el tema de las eventraciones o las hernias postincisionales, que su incidencia puede llegar hasta un 4%. Bueno, y como les había comentado al comienzo de la presentación, este es digamos, los riesgos. Este es un estudio de corte multicéntrico en el cual los donantes fueron de 1.421 pacientes que se llevaron a un estudio para realmente ver cuáles eran los resultados de la nefrectomía del donante vivo, cómo eran los resultados, qué tantos son los riesgos. Realmente tenemos que la mayor complicaciones son complicaciones menores, realmente, y involucran los hilios gastrointestinales y son pequeñas laceraciones del sistema gastrointestinal. Las complicaciones mayores son complicaciones cada vez menos frecuentes y están sobre el sistema cardiovascular, como el embolismo pulmonar, el infarto de miocardio, que son muy infrecuentes. Las complicaciones pueden ser intraoperatorias o posoperatorias. Estas son las complicaciones intraoperatorias, la lesión intestinal y el sangrado sobre el sistema vascular, que son muy pocas realmente. Y las complicaciones posoperatorias son las complicaciones sobre el hilo posoperatorio y sobre el sistema cardiovascular. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a su merced, doctor. Y bueno, yo creo que vamos a dar inicio a un poco de preguntas para poder contestar algunas dudas que nos genera, digamos que el proceso de donante vivo, sobre todo en la parte postoperatoria. Quisiera preguntar primero, doctor, ¿cuáles son los riesgos perioperatorios que varían por las características de los cirujanos? Es decir, si existen algún riesgo preoperatorio que varía por la característica del cirujano o por el volumen que maneje de pacientes dentro del centro de trasplantes? Bueno, los estudios hoy en día no han podido dar realmente unos datos uniformes que sean consistentes con esas variables. Actualmente, digamos, los resultados en el trasplante renal, después de un cierto número, 25 a 30 a 50 pacientes que se trasplanten, ya el grupo logra coger la curva digamos, de resultados, y los resultados se equiparan. No, hoy en día, digamos que lógicamente que los centros de mayor experiencia tienen unos procesos y pueden llevar el trasplante renal a un nivel mucho más avanzado. Pero los centros de bajos volúmenes, por debajo de 20 trasplantes al año o 15 o 20 trasplantes al año, no tienen resultados que son adversos en el trasplante.
Ok, ¿y cómo podemos entender un poco el comportamiento de estos riesgos perioperatorios del trasplante renal en donante vivo? ¿Cómo podemos entender ese comportamiento de los riesgos? Sí, bueno, el riesgo es muy bajo. El riesgo realmente, el trasplante renal con donante vivo es una estrategia de trasplante que se hace en todo el mundo. Los riesgos que yo les presenté acá son riesgos que son, digamos, sobre todo controlarlos. El tema de riesgos en cirugía y particularmente en trasplante, porque los pacientes tienen mucha carga mórbida y, digamos, el resultado no depende solo del receptor, depende también del donante. Entonces, mientras exista más equiparable la ecuación entre el donante y el receptor y la similitud tanto genética como el estado de salud de ese donante y ese receptor, es el que realmente nos está dando el riesgo. Tener identificado ese riesgo, saber sobre qué escenario nos estamos manejando, es lo que a nosotros nos permite comprender esos riesgos a los cuales se somete el donante vivo, que son muy bajos. Doctor, ¿qué factores que tengamos nosotros como potenciales donantes predisponen a un riesgo perioperatorio? Bueno, el riesgo, los factores son múltiples. El paciente con enfermedad renal crónica está con enfermedad hematológica, con enfermedad cardiovascular, con enfermedad musculoesquelética, con enfermedad que traen y con un estado de inmunosupresión. Entonces, digamos que el escenario es complejo, pero es controlable. Ese es el tema, digamos, el trasplante renal sobre condiciones, sobre enfermedades crónicas, debilitantes, que es un círculo cerrado. Un sistema afecta al otro sistema y debilita cada vez otros sistemas. Pero todos estos factores, la idea es poderlos tener uno identificados y controlados. Digamos que en el caso de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes o la obesidad, que son patologías muy frecuentes en nuestra población colombiana, ¿impide esto ser potencial donante vivo? Digamos, dentro de la presentación y las revisiones que uno hace es que cada vez, digamos, el potencial donante vivo lo empujamos un poco más adelante. Anteriormente habían unas condiciones que eran totalmente, digamos, eran contraindicaciones absolutas. Hoy en día la hipertensión, por ejemplo, la hipertensión bien controlada con un antihipertensivo, con un paciente en buenas condiciones de salud cardiovascular, puede ser donante, que no tenga otro factor asociado a enfermedad vascular que potencie el factor de riesgo cardiovascular. Okay, Doc. ¿Cómo impactaría las complicaciones del sitio operatorio en los resultados del trasplante con donante vivo? Digamos que uno no le gusta que el paciente tenga ninguna complicación, sino que el paciente, sobre todo en el donante vivo, le vaya perfecto, que no exista ningún tipo de complicación. Las complicaciones son muy bajas. Digamos, el tema el impacto es que dependiendo de la complicación, por ejemplo, las complicaciones sobre la herida quirúrgica, las complicaciones, ciertas complicaciones infraponeuróticas, pueden, digamos, no alterar la sobrevida del injerto en el mediano, en el largo plazo, o no afectar la sobrevida del paciente. Pero si la complicación llega a ser grave, estas sí afectan, que afortunadamente son las menos frecuentes. Entonces, digamos, de todos los que les presenté, digamos, el mayor porcentaje son complicaciones que no afectan. Lo importante, digamos, es cuando uno identifica una complicación en un donante vivo, poderla solucionar tempranamente. Ahora, el otro tema que incurren, además del tema de la morbilidad asociada o de la sobrevida del injerto o que afecten, digamos, la calidad de vida del paciente, es el tema de costos. Por ejemplo, ya se ha podido determinar que por muy pequeña que sea la complicación, aumenta la estancia hospitalaria. Y hoy en día la estancia hospitalaria impacta importantemente en los costos de la atención. Entonces, digamos que el costo es uno, pero además hay otras condiciones sobre la sobrevida del injerto y la del paciente. Teniendo en cuenta esa serie de complicaciones que pueden pasar, que además son mínimas en el programa donante vivo,
¿Qué estrategias podríamos implementar para minimizar esas complicaciones en el trasplante renal donante vivo, doctor? Bueno, la mejor estrategia yo creo que es uno poder tener un donante y un receptor ideal uno con otro. Eso, digamos que dentro de toda la literatura que uno ve, apunta a que sean muy similares el donante y el receptor. ¿En qué? En peso, en talla, en estado de salud cardiovascular, en la similitud genética. Esos son los mejores escenarios. La ecuación donante-receptor sobre unos procesos plenamente identificados como la fortaleza del grupo para entender cuáles son las variables que hay que tener identificadas y controlar. Ese es, digamos, un mensaje en cuanto a cómo llevar a éxito el trasplante con donante vivo y sus diferentes estrategias de donante vivo. Al comenzar la charla, doctor, usted nos mostraba cómo el trasplante donante vivo tenía pues una mejor sobrevida, unos mejores resultados clínicos, unos mejores resultados de vida a largo plazo. ¿Qué cree usted, doctor, que está pasando en nuestro país y por qué el porcentaje de donante vivo versus donante cadavérico aún sigue siendo una brecha muy grande? Yo pienso que es desconocimiento de los resultados y de la realidad. De los resultados porque hay mucho, digamos, yo pienso que es como no solo son mitos, sino que son temores a poder conservar la salud. El otro tema es de que uno busque la forma de que a uno le den salud, pero uno dentro de la sociedad, pero no busque que todos aportemos a ese pool de donantes vivos, porque no necesariamente tiene que ser un familiar el que done en vida, puede ser otra persona. Entonces yo creo que es un tema de desinformación, de entendimiento, de educación en el donante vivo. Eso es lo que hace que la brecha de donante vivo versus donantes fallecidos en el mundo está como en un 25%, en los mejores escenarios, en los mejores países está en un 30%. Y las estadísticas en Colombia, yo creo en el webinar pasado nosotros las mostramos y usted también las presentó al comienzo del webinar. Sí, así es. Me gustaría un poco, digamos que, desmitificar el programa Donante Vivo y quisiera que nos contara, doctor, qué complicaciones, no solamente quirúrgicas, sino pensando en el paciente integral, eh, como donante, tenemos cuando nos acercamos a una cirugía de esta. ¿Existe algún riesgo para mí, como Carolina Guarín, entrar a este programa? No, es el riesgo digamos, de la población general, pero la pregunta es si usted quiere ser donante. Así es, yo quiero ser donante y yo voy a la consulta y voy al programa de trasplantes de la clínica y quiero saber si Carolina Guarín puede ser donante, qué riesgos, no solo perioperatorios, ni solamente dentro del procedimiento quirúrgico, sino desde el punto de vista clínico voy a tener. Voy a tener un riesgo diferente, esto me va a crear alguna, digamos que dificultad versus otras personas. Mira, les quiero comentar algo. Hoy en día, digamos, dentro de las guías de manejo en ciertos países, el ingreso, por ejemplo, a lista de espera para trasplante renal, el primer acercamiento es con psicología y trabajo social, para que en el caso de que usted quiera donar, usted pueda entender cuáles realmente esos riesgos, saber plenamente a través de un proceso de información cuáles son los riesgos. Y inclusive los pacientes que, por ejemplo, que se trasplantan bajo esos escenarios, en que, por ejemplo, usted como llega a presentarse a un programa de trasplante con donante vivo, las guías, por ejemplo, de Canadá y Estados Unidos han podido, a través de la evidencia, que esos receptores de trasplante renal que tienen un potencial donante vivo que le quería dar, que no tiene que ser familiar, porque que tenían dentro de la guía su potencial donante vivo, aunque no esté actualizado, aunque no haya sido
un donante que pasó de donante vivo potencial a ser un donante vivo, a ese tipo de pacientes trasplantados les va mucho mejor porque tienen un conocimiento pleno de su enfermedad. Doctor, quiero también un poco que aclaremos al público, cuando yo estoy en una lista de espera, ¿cuánto promedio de tiempo tengo que, aquí en Colombia, digamos que esperar para poder trasplantar? Versus si hacemos un estudio de donante vivo con mi familia o con las personas que me quieran donar. ¿Qué Sí, diferencia en tiempos hay? no, la diferencia en tipo es marcada porque es pasar de esperar en lista de espera que dependiendo las tasas de donación, a veces tenemos años en Colombia que están, yo recuerdo que hacia los 2011, 12 o 13, llegamos a tener tasas como de un 12 a 13% y actualmente estamos en 6.5, 7 donantes por cada millón de habitantes, son muy bajas. Eso implica esperar 3, 5, 7 años para poderse trasplantar. Mientras que el donante vivo es el tiempo de lista de espera desaparece, porque uno tiene su donante vivo y ya puede ajustar los tiempos para programar su cirugía. Perfecto. En ese sentido, uno podría escoger el tiempo o el momento ideal para poder hacer el procedimiento quirúrgico. Sí, señora, claro. Lógicamente toca evaluar al donante para ver qué condiciones tiene, para ver si es un potencial donante que pueda ser un donante efectivo en vida. Doctor, si fuese un paciente que probablemente va a llegar a diálisis y yo no quiero ir a diálisis, me hacen un diagnóstico de falla renal y no quiero entrar a diálisis y mi tasa de filtración glomerular está muy baja. ¿Podría yo, antes de ingresar a diálisis, prepararme para un trasplante de donante vivo? Sí, el trasplante preventive. Y de hecho, esas guías que yo les comento potencian el trasplante bajo el escenario que usted está comentando, trasplantarlos en prediálisis, con tasas de filtraciones bajas que todavía no ingresa el paciente a diálisis. Yo creo que es que hay puntos súper claros y quiero agradecerle, doctor, porque eh, me parece que son preguntas que tienen un valor importante en todo este proceso. Son preguntas que aclaran muchas dudas y muchos miedos que tenemos. Y probablemente hay cosas que ni siquiera sabíamos. Por ejemplo, el trasplante preventivo que podemos hacer, ¿cierto? Poco quiero también quitar, pues, como ese interrogante acerca del posoperatorio del paciente que es donante. ¿Cómo es el posoperatorio del donante? La mayoría de las veces, el 99 punto algo por ciento, es una evolución satisfactoria, que casi sin ser perfecto al 100% le va muy bien. Pero el paciente se queda hospitalizado un día de la cirugía. Hoy, digamos, el sistema del donante vivo es una cirugía reglada, es una cirugía con un gran soporte tecnológico que permite los movimientos mecánicos y automáticos de los dispositivos del procedimiento. Entonces disminuye mucho el factor humano en todo. El sistema de manejo de los tejidos, el sistema de clampeo es automático. Todo eso, la tecnología nos ha aportado a que sea cada vez más seguro el donante. Por eso es que digamos, los riesgos sobre el donante son muy, muy, muy extremadamente bajos. Le va muy bien, demoran máximo 2 días hospitalizados y los riesgos que les comentaba anteriormente son muy pocos. Sangrados mayores son muy pocos, el hilio postoperatorio es muy poco, se quedan con sonda vesical un día, se le quita el día siguiente y digamos los cuidados, por ejemplo, del postoperatorio es el primer mes, pero después puede desarrollar una vida completamente normal desde el punto de vista laboral, psicológico, personal. Sabemos, doctor, que para tener un trasplante requerimos de una compatibilidad específica con la persona que nos va a donar. Y también sabemos que muchas veces nuestros familiares pueden salir completamente incompatibles con nosotros. ¿Hasta cuántas veces podríamos evaluar potenciales donantes para una persona que esté enferma? Para ese receptor serían múltiples veces, pero la idea es poder avanzar en que
muchos donantes que no le sirvan a ese receptor le puedan servir a otro receptor, para que otro receptor le pueda servir a otro donante, le pueda servir a este receptor. Entonces, digamos que el número de valoraciones se simplificaría si uno tiene una base de datos que permite identificar unas incompatibilidades en este receptor, pero que puedan servirnos en otra. Ese es más o menos hacia dónde va apuntando el futuro, hacia dónde va a migrar el futuro, para que muchas personas que son donantes, que puedan ser donantes, sean donantes. Es súper, súper importante porque creo que a veces nos quedamos solamente en que no fue compatible, no pudo hacer nada, pero esta persona sí que puede ser el donador de otra. Y aquí generamos un poco más la actividad de la donación. Pues yo creo que, doctor Hermoso, vamos a parar aquí porque no tengo más preguntas, no me han hecho más preguntas por chat. Para mí, un honor poder estar aquí en este espacio. Creo que es importante aclarar muchas dudas, muchos miedos, hablar fácil y entendible para todas las personas de la organización y fuera de ella, y fortalecer nuestro programa Donante Vivo. Creo que hace parte de una estrategia de mejorar la calidad de vida de muchas personas, y está de nuestra mano que esta cultura de la donación y el trasplante, apoyado de la organización como siempre lo hemos tenido, pues digamos que sigamos trabajando en este sentido. No sé si usted quiera cerrar con algunas palabras, doctor. De pronto un mensaje final es que la información que yo les presenté son, digamos, es una información que está dentro del, digamos, dentro del, de los sucesos potenciales que puedan desarrollarse en el trasplante, que no son frecuentes. Hoy en día, digamos, está muy bien, digamos, tanto la evaluación, los factores de riesgo están muy bien identificados, controlados, para que los resultados sean favorables, sean exitosos. Entonces, la invitación, como siempre, es a que los pacientes, familiares y la sociedad en general puedan ser donantes en vida para riñón y para otros órganos. Pues mil gracias a todos por estar conectados, mil gracias a todos por acompañarnos este rato en donde aprendimos muchísimo, en donde aclaramos muchas dudas. Vamos a seguir viéndonos, vamos a seguir haciendo este tipo de eventos académicos que realmente nos llenan el corazón y además nos ayudan a potenciar todos estos proyectos y estrategias que tenemos para mejorar la donación en Colombia. Así que mil gracias a todos, doctor Mozo, mil gracias. Y bueno, nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego. Gracias a todos.